fácil hablar de la palabra de Dios. Y más en estos tiempos en los que la libertad está coartada. Hoy, este es un mes muy importante para México, no porque yo cumpla años, ¿sí?, sino porque septiembre es conocido como el mes patrio. ¿Sí? Fíjate algo muy interesante que me llamó. El 16 de septiembre, pon muy atención en esto, el 16 de septiembre de 1810, un cura llamado Miguel Hidalgo en Costilla dio el grito para iniciar la liberación de los indígenas del dominio español. Esta lucha duró 11 años. ¿Sabes cuándo terminó? El 27 de septiembre de 1821. Inició en septiembre y terminó en septiembre. ¿Sí? Hay cosas que a veces no entiendo, pero Dios las hace. Terminó esta guerra con la entrada del ejército trigarante de la Ciudad de México, y esto se consolida con los tratados de Córdoba, el Plan de Iguala. Posteriormente se realiza el Acta de Independencia, el documento con el cual se proclama formalmente la emancipación de México del dominio español. No voy a entrar más en cuestión de cultura de México, pero aquí viene lo importante para nosotros. Cada uno de nosotros desea ser libre, ¿sí o no? Todos buscamos ser libres. Nadie le gusta ser esclavo, ¿verdad? Nadie queremos que estemos sujetos a una persona o a ciertas cosas. Pero déjame decirte, tenemos una carta, nuestra Constitución, la cual nos rige a nosotros y la cual estamos esclavizados. Quieras o no, sigue siendo todavía un esclavo de la ley. Y en un sentido espiritual, la Biblia nos dice que somos esclavos, y el apóstol Pablo entendía correctamente este concepto. Y esta es una de las razones por las cuales Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Fíjate lo que dice en Romanos 7:23. Vea tu Biblia. Vamos atrás, Romanos 7:23. Es interesante cómo Pablo llega a esta conclusión. Romanos 7, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo entendía que en sus miembros estaba algo sucediendo en su cuerpo. Y Pablo me llama la atención porque ahorita lo que acabamos de leer es un hombre con pecado, pero un hombre libre en Cristo. Él sabía que estaba batallando su carne en querer hacer las cosas correctas, pero que resulta, había algo que le impedía. Y para mí es increíble la vida de Pablo, porque él empieza a escribir esta carta con un amor tan increíble para este pueblo de los Gálatas. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, tú y yo, sí, o inclusive también Pablo, el apóstol Pablo concluyó que éramos esclavos del pecado, el cual nos dominaba, pero dice, ya no lo son. Ya no son esclavos. Una vez que tú recibes a Cristo, ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres libre y debes vivir bajo la gracia. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a entender. Vivir bajo la gracia. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Fíjate lo que dice también ahí en Romanos 6, en el capítulo 6, versos 12 al 19. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios de qué forma, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo
empezó a entender que era vivir sobre la gracia. Y él mismo quería enseñar acerca de esto. Y lo hizo. La palabra esclavo, que se usa aquí en la palabra de Dios, es logos, que significa alguien que pertenece a otro, o que está dominado por otro. Gálatas es una carta escrita por Pablo con la finalidad de enseñar a todos los cristianos a vivir su vida en libertad en Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una libertad en Cristo? Una verdadera libertad. Sí. Gracias a Dios. Algunos teólogos mencionan que esta carta es un resumen de la carta a los romanos. Algo muy interesante de esta carta, por eso les digo que es muy bonita, porque Pablo la escribe con un corazón tan extenso y con un amor hacia estos Gálatas, que ahorita vamos a ir estudiando cada uno de los versículos, que con ese amor expresa esa gracia de Dios. La carta a los Gálatas fue una epístola que le gustaba también a Martín Lutero, y fue una carta que ocupó constantemente en el tiempo que él predicaba. Habla de la libertad religiosa y la justificación por la fe sola, que era la lucha contra el sistema de la iglesia en su época. En la época de Martín Lutero, la iglesia decía que tenían que hacer buenas obras, pero Martín Lutero decía, no, es por gracia, por fe, solamente la fe salva. Es lo único que puede hacer esto. En este capítulo 5 nosotros podemos dividirlo en dos, y la podemos dividir en diferentes formas, pero yo la dividí de la siguiente manera. De los versos 1 al 12 tenemos la teoría, y de los versos 13 al 26 tenemos lo práctico. El apóstol Pablo estaba interesado en que el cristiano experimentara su libertad en Cristo y que entendiera que era lo suficiente para poder ser capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quisiéramos decir esto? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos hemos dicho esto en propias palabras? Sí. Nosotros pecamos, sí. Y cuando pecamos, ¿qué decimos? Quisiera, Señor, ya no pecar en contra de ti. ¿Qué sucede? ¿Sigo esclavo del pecado? Y algunos hermanos dicen, entonces, si usted sigue practicando esto, entonces verdaderamente no es un hijo de Dios. Vislumbro esas palabras cuando alguien lo dice. Porque realmente seguimos pecando, seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Pablo inicia con estas palabras. Versículo 1 dice la palabra ahí, Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo da un mandato y mira cómo inicia. Dice, estad pues. Estas palabras, yo creo que cuando las escribió Pablo, las escribió con amor. Y dio un mandato, diciéndole, estad pues, tranquilos. Yo sé que ustedes han pecado, yo Pablo he pecado, yo Carlos he pecado. Pero eso quiero darles un ánimo, quiero exhortarles a hacer algo. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Estar firmes. Este mandato de estar firmes es constante, una lucha que cada cristiano, así como Pablo, tuvo. ¿Por qué? Dice Pablo, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pablo desea en su corazón no pecar en contra de Dios. Carlos desea en su corazón no pecar en contra de Dios. ¿Tú deseas dejar de pecar en contra de Dios? Yo creo que sí. Es un deseo que todo cristiano desea. La pregunta es, ¿por qué volvemos otra vez al yugo de esclavitud? ¿Cuántos hermanos vemos que viven en santidad? ¿Por qué yo no puedo vivir en santidad? Pablo habla a los Gálatas, él está diciendo nuevamente, les habló acerca de la gracia, les empezó a decir, solamente es suficiente Cristo, pero lamentablemente entraron falsos maestros que transgresaron la palabra y empezaron a decirle a los judíos y a los cristianos que estaban ahí en Galacia, sí, está muy bien que tengas a Cristo,
pero aparte tienes que hacer otras cosas. Y aquí Pablo pone un ejemplo: la circuncisión. Dicen los siguientes versículos: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circundáis, de nada aprovechará Cristo. Es decir, ¿ustedes creen que Cristo no es suficiente para librarnos y tienen que hacer cosas más? Y poner mi comentario: es necesario que ustedes circunciden. Pero que es algo muy importante. Sabes que la circuncisión es un acto que el judío hace para identificarse con Dios y con su pueblo. Sí. Bueno, el doctor sabe acerca de circuncisión. Hay muchos que no son circuncidados. En nuestro sistema no se hace la circuncisión. No es muy común. Sí. Pero para el judío es importante. Y entonces Pablo usa este ejemplo diciéndole: es necesario que se circunciden. Y dice en el versículo otra vez: y otra vez testifico. O sea, les vuelvo otra vez a rectificar: a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, si tú quieres hacer la circuncisión, te voy a respetar, pero te quiero decir algo: que para que tú también tengas la salvación entera, tienes que llevar al pie de la letra toda la ley. Y la ley es imposible de llevar. Pero si tú quieres agregar todo esto, adelante. Dice Pablo en el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esto es un argumento muy fuerte que Pablo da. Le dice: de Cristo se han separado. Ustedes que tratan de decir que pueden ser libres, están todavía atados a la ley. La gracia para ustedes no es importante. La gracia, lo que hizo Dios, el perdón, la justificación que tiene Cristo, no es suficiente para ustedes. Y Pablo los confronta, les dice todo esto y hace una comparación con ellos ahí en el versículo 5. Les dice: pero nosotros que hemos creído en la gracia, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo en pocas palabras le dice: yo sé en quién he confiado y estoy seguro que yo soy libre en él. Yo tengo la salvación, tengo la manera de hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo nuevamente les empieza a decir a los Gálatas: porque no importa si estás circuncidado, no importa si no realizas la circuncisión, no importa si llevas la ley al pie de la letra, solamente lo que te puede hacer firmes en la libertad es esto: la fe que obra por el amor. Es lo único, la fe que obra por el amor. Ahora yo te pregunto: ¿de qué nos ha librado Cristo? De la muerte. Una, ¿qué más? Aparte, pero de lo más fuerte que nosotros tenemos, nos ha librado del pecado, del poder del pecado. ¿Sí? Cuando nosotros éramos incrédulos, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Hacíamos las cosas como los demás. Pero ahora que conocemos a Cristo, ya no podemos hacer eso. ¿Sí? El pecado ya no tiene ese poder en mí. Hay una decisión: o pecas o no pecas. Esa es la única decisión que queda en tu vida. Esa es la única decisión. Y también nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte, como dice Romanos 8:2, de la ira venidera también, como dice Tesalonicenses 1:10. Pero nos ha librado de lo más importante, del poder del pecado y de la muerte. Gracias a Dios, por gracia sois salvos, y no por ustedes, sino es don de quién, don de Dios. Y Dios expresó este amor, como lo está mencionando en el versículo 6,
para nosotros, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino la fe que obra por el amor de Dios hacia el pecador. Los de Gálatas no estaban entendiendo ese amor que Dios había derramado en la cruz. Ellos tenían que buscar más cosas y estaban atándose cosas, cargar obras, actos que no valían la pena para Dios. Hace muchos años había una forma que cuando a una persona le hacían cargar un cadáver muerto, hace muchos años, y arrastrar esa carga. Así éramos nosotros cuando teníamos el pecado. ¿Cuántos han sentido una carga muy pesada en sus hombros? ¿Cuántos han tenido una carga muy pesada? ¿Qué sienten? ¿Cómo? ¿Me escucho? Opresión. ¿Qué más? Cansancio. Dolor. Cuando nosotros éramos incrédulos, el pecado no producía dolor, para nada. Pero ahora que somos hijos de Dios y pecamos, ¿qué producimos? Dolor que nuestro corazón se rompe. Porque has pecado contra el gran Salvador. Pablo les dice a estos Gálatas, por favor, sí. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Pablo está angustiado, está preocupado por los Gálatas y les dice en su verso 7, ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió para que ustedes cambiaran de modo de pensar? ¿Qué sucedió en su mente? ¿Qué pasó? Y él dice, esta persuasión, en el versículo 8, no procede de aquel que los llamó. ¿Quién los llamó? Dios. Y entonces dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, una falsa doctrina que entró a la iglesia de Galacia está provocando que su fe empiece a desequilibrarse. Y eso es lo que sucede también cuando nosotros pecamos. Nuestra fe se empieza a veces a desequilibrar. Dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo le está diciendo, espero que ustedes recapaciten, espero ustedes que piensen correctamente y vuelvan otra vez al camino de Dios. Pero el que está provocando esta mala doctrina llevará una sentencia. Y esa sentencia, un día delante de Dios, va a tener que rendir cuentas. Y yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está aquí mencionándoles, hermanos, si yo predicara acerca de la circuncisión, si yo les dijera a ustedes que es necesario hacer este acto, ustedes no se enojarían conmigo de predicarles el Evangelio. Y haría a un lado la fe, que es por medio de la gracia. Pero dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que los perturban. Y él en su corazón está diciendo, ojalá estas personas que están cambiando su forma de pensar, sería mejor que se cortaran ellos mismos. Yo no me imagino a Pablo enfrente del pueblo de Galacia, y así como estoy yo delante de ustedes, Pablo diciéndoles estas cosas a los Gálatas. Pero una de las cosas y características que tenía Pablo era un amor por los hermanos. Y él le dice, no tan solo es esto, hermanos. Yo lo que quiero es que ustedes que entiendan es la gracia que Dios nos ha permitido vivir hoy en día. Pablo, en estos versículos del versículo 1 al 12 de salud, les está dando toda la teoría acerca de la gracia, algo tan resumido. Pero aquí viene la primera pregunta que te hago. Bueno, si yo soy cristiano, entonces, ¿por qué estoy pecando? ¿Cuántos de ustedes como cristianos se han preguntado esta?
esta cuestión. Si yo soy cristiano y yo soy libre, ¿por qué peco? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué? Aquí sí necesito saber. Porque nuestra humanidad tiende a seguir siendo pecaminosa. Aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, seguimos viviendo en la carne. Y vivimos en una humanidad caída. Pero gracias a Dios hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Perfecto. Hemos sido regenerados. ¿Por qué vivo como si estuviéramos en esclavitud? ¿Por qué estoy luchando nuevamente con esos pecados que todavía Dios ya me los perdonó? Hay una sencilla razón. Sí. Porque me rebelo contra mi amo. ¿Sí? Porque me rebelo contra mi amo. Saliste de la esclavitud de Satanás, pero entraste a la esclavitud de Cristo. ¿Cuál quieres? ¿Ser esclavo de Satanás o ser esclavo de Cristo? Yo quiero ser esclavo de Cristo. ¿Sí? Porque en Él encuentro la gracia, encuentro el perdón, encuentro la justificación, encuentro la santidad. Y es más fácil vivir una libertad en Cristo que una libertad de una esclavitud con Satanás. Yo peco porque me rebelo contra mi amo. El Señor Jesucristo es mi amo. Tengo que negarme para obedecerle y no aferrarme a mi vida pasada. No me debo de sujetar a mis pecados que me ataban a Satanás, ya que mi nueva naturaleza vive con la vieja carnal y todavía estoy atraído al pecado. ¿Y te acuerdas lo que leímos en Romanos? Pablo decía: yo quisiera hacer lo bueno, pero no lo hago. Y encuentro una ley, que con mi mente sirvo a Cristo, pero con mi cuerpo sirvo la ley del pecado. Él entendía esta situación. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en día, todos los días, tienen luchas de querer obedecer a Dios y de repente ya caemos. A mí me ha pasado. Sí. Yo digo, otra vez te levantas en fe diciendo: Dios, perdóname, sigues caminando y viene otra piedra y vuelves a caer. Te levantas y sigues caminando y a la siguiente encuentras otra piedra y vuelves a caer. Y te preguntas: ¿en verdad soy libre en Cristo? ¿En verdad estoy viviendo esa libertad en Cristo? ¿Cuánto cuesta obedecer a Dios? O primero, ¿cuánto cuesta obedecer a nuestros padres terrenales? Somos padres, ¿verdad? Y vemos que nuestros hijos, ¿cómo les cuesta que nos obedezcan? Hija, no hagas esto. No metas la mano al fuego porque te vas a quemar. ¿Y qué hace la niña o el niño? ¿O cuántos lo hicimos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos metimos el dedo al fuego y nos quemamos? ¿Sí? ¿Y cuánto tu mamá o tu papá dijo? No te metas la mano porque te vas a quemar. Así es Dios con nosotros. Dios te dice: no vayas por ese camino. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos por ese camino. ¿Sí? Y me rebelo en contra de Dios. Puede ser que es más fácil pecar y es más difícil obedecer a Dios. Como hijo de Dios, tendría que ser en sentido contrario. Debería de ser más fácil obedecer a Dios y más difícil pecar. Sí. Puede estar en la mente, pero principalmente está aquí, en el corazón, en el amor que yo tenga para con Dios. Pablo les está diciendo a los Gálatas: por favor, no vuelvan a esclavizarse. Vivan libres en Cristo. Ya Cristo los libertó. Dice la palabra de Dios: si el Hijo los libertad, ¿de qué? Seréis libres. ¿Libres de qué? De todo. ¿Qué es todo? Todo. Y así soy. Y es lo que debemos entender nosotros como hijos de Dios.
somos libres de todo. Yo ya pequé, me levanto, sigo caminando con Cristo, sigo teniendo mi relación con Dios, sigo orando, sigo leyendo la palabra de Dios. El pastor tiene interés en mí, me ayuda a salir de esa debilidad, la iglesia ora por mí y sigo adelante. ¿Cómo se llama eso? Santidad. Amor por los demás. ¿Cuántos hermanos están pecando hoy? ¿Cuántos hermanos necesitan ayuda? Aquí en la iglesia la tienes. Pero tienes a alguien más poderoso. ¿Sabes quién es? El Espíritu de Dios. Porque Dios nos ha dado un espíritu de qué? De amor. De amor. ¿Qué más? Ok. Tienes un espíritu que te da amor y dominio propio. Fíjate lo que dice, y por eso Pablo usa esta práctica de los versículos 16 en adelante, del 13 en adelante, fíjate. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo les está diciendo a los gálatas, fíjate, fuisteis llamados a libertad, solamente que esa libertad que tienes en Cristo no es para que sigas pecando. Ojo, no es para libertinaje. Y Romanos habla muy claro, dice, ¿perseveraremos para que el pecado abunde? ¿Qué contesta Pablo? No. Por esa razón, tú tienes el Espíritu de Dios para salir adelante. Él te da ese amor. Cuando dejas de pecar, lo haces ¿por qué? Por amor a Dios. Porque Él es tu amo. Porque lo quieres obedecer. Pablo le está diciendo esto a los gálatas y le dice, sino servíos en qué? Por amor los unos a los otros. Y Pablo está ocupando el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo. Déjame decirte que cuando tú amas a tu prójimo, por lógica, estás amando a Dios. ¿Sí o no? Pablo no lo puso aquí en pero lo digo yo, y yo también. Mi Biblia lo tiene. Pablo le está diciendo, si ustedes aman a su prójimo, entonces están cumpliendo la ley. Primer mandamiento, amarás a tu Dios. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Sí? Y Pablo los confronta a los gálatas. Si ustedes aman a su prójimo, entonces están bajo la gracia. ¿Sí? Porque se necesita mucha gracia para amar al hermano Carlos. ¿Sí? Se necesita mucha gracia para amar al hermano, para amar al hermano. ¿Sí? Mucha gracia, pero no la mía, la de Cristo. Porque me da la libertad de amar a una persona, independientemente de su idioma, su color, etc. ¿Sí? Dice, porque toda la ley, versículo 14, está en esta palabra. Se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Había un problema, una situación con los gálatas. Tal vez posiblemente no había un amor verdadero. Y si ese amor no se expresaba con los hermanos, era imposible tener un amor con Dios. Pero Pablo, y me gusta Pablo, porque en todas sus epístolas da conclusiones muy bonitas y da soluciones. Y les dice, pero hay una manera de vivir la vida en Cristo libre y en amor. ¿A través de cómo? Y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del carne. Aquí Pablo, con un amor a los gálatas, les dice, hay una forma de tener esa libertad en Cristo y de que puedas amar a tu prójimo. Primera parte, anda en el Espíritu. Y 2, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo Pablo a los hermanos? A los gálatas, te está diciendo, primero tienes que dejar que el Espíritu de Dios reine en tu vida. ¿Sí? Y otra cosa, crucifica tu carne.
cuando nuestra carne chille. Ahorita estamos en un ayuno, mi esposa y yo, y yo decía, no, Señor, no, por favor, yo soy panadero, soy cafetero, sí, ¿cómo me costó? Pero por amor a mi esposa le dice, no se lo digan, sí, pero que se suelta, sí, mi estómago quería comer. Y es muy fuerte el poder que tiene la carne. Y es muy fuerte el poder que tiene la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando te llenas del Espíritu, tienes que el Espíritu de Dios te domine. Tú no cargas nada. El Espíritu te ayuda a cargar eso. Y tienes más libertad de caminar en Cristo. ¿Cuántos días logró ayunar el Señor? 40. ¿Cuántos de ustedes han llegado ahora a ayunar 40 días? Yo tampoco lo he hecho. 40 horas. ¿Más? 40 horas. O 40 horas. Sí, también, hermano. También. Esto es dominio propio. Y Dios te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tienes la ventaja de dejar de pecar? Sí. A través del poder del Espíritu Santo. Y otra decisión, no satisfagas tus deseos. ¿Cuántos son diabéticos? Muchos hermanos. Si yo les pongo un pastel de chocolate, tipo de chocolate, ¿qué tal? Pobres hermanos, les voy a mandar una enseñanza muy rápido. ¿Qué dicen los hermanos? No. ¿A quién le gusta la coca? ¡Ah! Ya todos levantan la mano, ¿verdad? Que Dios los perdone, Dios digo. Pero la coca es muy mala. Aunque muchos dicen, no, hermano, es muy buena. Sí. Pero es mala para nuestro organismo. Sí. ¿Qué resulta? No satisfagamos nuestros deseos. Ese es el ejemplo, ¿no? Yo te doy la libertad, Dios te perdona, pero no, ya toma lo que te tú tómalo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que dice el versículo 17. Y es cierto, yo quiero obedecer a Dios porque soy cristiano. Yo quiero amar a Dios porque soy cristiano. Pero ¿qué resulta? Me encuentro con el pecado y el espíritu me dice, no. Y la carne que dice, come on, let's go. Y siempre el Espíritu está, el Espíritu de Dios, porque aquí es poner mayúscula, el Espíritu de Dios está luchando en mi interior para dominar mi carne. Quiero ser libre, es lo que deseo, y es lo que Pablo deseaba. Yo creo que es todo lo que el cristiano desea. Y dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí Pablo le está diciendo, si tú eres dominado, si tú dejas que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, entonces podrás estar libre de toda ley. De toda ley. ¿Por qué? Porque hay cosas que la carne empieza a pedir. Y dice en los versículos 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y fíjate qué forma usa Pablo. Hace una lista de cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, sediciones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son unas palabras tremendamente fuertes. Y yo creo que son las que yo tengo que tomar cuando mi carne desea pecar en contra de Dios. Sí. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Por eso decía que del versículo 16 en adelante, Pablo habla de la manera práctica. Fíjate, los primeros tres, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, 4, hablan del aspecto sexual. Los religiosos son idolatría, hechicería, herejías.
sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, y personales, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. 4 tipos de listas que pone Pablo. E inician por el aspecto sexual, que es algo muy fuerte, principalmente para el varón, no peluche. Sí. Pero no deja nada fuera Pablo, sigue poniendo lista. Aparte de todo esto, ¿cuántos luchan con enemistades? ¿Cuántos tienen pleitos? Sí. Homicidio. No necesitas matar a una persona. Dice la palabra que cuando tú le dices Paco a un hermano, lo has matado. Sí. No necesitas un arma. Es increíble cómo Pablo empieza a decirnos una gran lista. Y haríamos una lista enorme de cosas que la carne tiene. Pero Pablo, en ese amor a los Gálatas, les dice: pero si verdaderamente son hijos de Dios, si verdaderamente ustedes quieren vivir libres en el Espíritu, hay una forma. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Ajá. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora no haces el amor. Sí. Sí. Exactamente. Y dice la palabra de Dios al último: sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos deseamos de ser libres en Cristo? Primeramente, cuando dejamos que el fruto del Espíritu empiece a dar ese fruto. Es fruto, es un solo fruto que tiene diferentes características. Pero ¿con cuál inicio? El amor. Sí. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y en las iglesias tenemos que amarnos unos a otros. Fuera tenemos que amarnos unos a otros. Y cuando cumplimos este mandamiento, estás amando a Dios. Porque mi hermano y mi hermana son hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, yo tengo que amar a mi hermano. Y qué difícil es amar a mi hermano Carlos, ¿verdad? Es difícil amar a mi hermano Carlos, pero no es imposible. Es posible a través del Espíritu de Dios. Sí. Y tengo esa libertad para amar. Y también tengo esa libertad para amar a Dios y decirle al pecado no. Por eso les decía, caminamos una vida victoriosa en Cristo, porque eres libre. Sí. Dios te ha dado la mente para que pienses para analizar qué es bueno y qué es malo. Sí, ¿verdad? Sabemos que es malo. Si yo pellizco a la hermana Carolina, ¿es bueno o malo? Malo, ¿verdad? Sí, vendrá el pastor y me va a dar un mandato. ¿Qué resulta? No tengo que hacer nada. Tengo que amar a mi hermana. Sí. Por eso Pablo les dice a los Gálatas: ese es el fruto del Espíritu que ustedes deben de tener para que vivan una vida libre en Cristo, que no hay una ley que los esté gobernando, solamente la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene libertad. Es una ley que no pesa. El fruto del Espíritu no pesa. Ahora viene nuestra decisión. ¿Cuántos de nosotros estamos decididos en que el Espíritu tenga ese poder en mi vida para producir amor, gozo, paz, paciencia? ¿Quiénes son pacientes? Yo no soy paciente. Ahí fallé. Sí. Benignos, bondadosos, fieles, mansedumbre. Y me gusta mucho porque al final puso templanza. ¿Saben qué es templanza? Dominio propio. Yo me pregunto, ¿por qué lo puse al final? Así fue voluntad de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y al final con dominio propio. Para poder vivir una libertad, una verdadera libertad en Cristo, tenemos que tener un dominio propio, pero no en nosotros, en el Espíritu de Dios. Pedirle: Señor, ayúdame. Ya pequé contra ti, caí. Ayúdame a levantarme. Ayúdame a levantarme.
Y dice los versículos siguientes: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es mi decisión. Yo deseo crucificar mi carne y mis deseos. Y el versículo 25 y 26 es la conclusión de esto. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino vivir por el Espíritu. ¿Quieres vivir una vida libre en Cristo? Deja que el Espíritu haga su obra, pero permite que la haga, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Cantamos una canción que dice que Dios rompió las cadenas. Hoy nosotros no tenemos cadenas que nos aten, pero a veces ignoramos que somos libres. El poder del pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú permites que el pecado tenga esto aquí, pero eres libre en Cristo. Corre tu carrera libre para Cristo y dale la gloria a Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, tú sabes mi levantar y me acostar y me andar, Señor. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre y sabes que realmente cuáles han sido mis pecados, Señor. Hoy los pongo delante de ti, tú lo sabes, Señor. Ayúdame. Permite que lo que acabamos de leer, Señor, se haga en el corazón de nosotros. Permite que nuestra vida te alabe. Permite que nuestra vida te glorifique, así como Pablo, Pedro y todos los demás, Señor, porque fueron hombres como nosotros, hombres genéricos, Señor, y que también lucharon con sus pasiones y sus pecados, Señor, pero los hiciste victoriosos porque ellos tomaron la decisión de tomarte a ti y seguir adelante. Hoy, Señor, hoy quiero tomar tu mano para que tú me ayudas a vivir una vida libre en Cristo, una verdadera libertad, Señor, donde el pecado ya no reine. Yo sé que un día estaré en tu presencia, Padre mío, y el pecado ya no existirá. Ese es el deseo que tanto Pablo tenía como lo que estamos aquí, Padre, que un día ya no tengamos pecado, que estemos viviendo en paz, Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos da ese poder. Ayúdanos, Señor, a estar unidos más a ti, Padre. Que hoy tu palabra sea bendecida, que hoy tu palabra dé fruto para cada uno de nosotros, Señor. Bendice las almas que están aquí. Tú sabes cómo está en cada corazón. Límpialos, Señor. Perdona sus pecados así como los míos, Señor. Ayúdanos en vivir en santidad. Hoy te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de hablar de tu palabra, aún en medio de la deficiencia humana que hoy tenemos. Hoy alabo tu nombre y todo lo pido en el precioso nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y viva Cristo siempre, por los siglos de los siglos. Amén.